Bueno, antes de iniciar, perdón, voy a leer los nombres de las personas que estarían eximidas a lo que es el parcial, actualizado con la última opción que se les dio de eximirse. Ya varias personas lo respondieron, lo que sí, a pesar de las solicitudes de que se revise y todo lo demás, o sea, fuera de tiempo, se revisó nomás hasta el horario donde cumplía, donde quedamos. Las personas que estarían eximidas para lo que es el parcial, lo tengo en pantalla compartida, de la última opción que se dio para eximirse, estarían eximidos Tarija Fernández Silvia, Palacios Condori, Gaila Mayeva, Terrazas Ticona, Carla Andrea, Soria Robles, Helen Nicole, Medina Egues, Julia Stephanie, Justiniano Chávez, José Luis, Machaca Alandia Lisbeth, Calle Capia, Brandon Leonel, Molina Córdoba, Daisalet, Apaza Maita, Milton Jimmy y Rocha Butrón, Alison Andrea. Se les ha respondido a sus correos indicándoles si hubo algún error, las personas que no lo lograron hacer y las personas que lo hicieron lo respondieron bien. Se les ha respondido con una calificación donde indica un 100 encerrado en un círculo. Las personas que posiblemente no hayan recibido respuesta, seguramente es porque su correo estaba fuera de horario. Ya no hemos estado revisando los que están fuera de horario, por si acaso. Vamos a continuar con la clase pensando en las personas que aún no se eximen. Continuamos con lo que es el teorema de Bayes. Vamos a ver algún ejercicio y sobre ese ejercicio damos la opción para poder eximirse todavía a este parcial. Así que los que no lograron eximirse o no lograron enviarlo a tiempo, hoy nuevamente tenemos la oportunidad de poder conseguirlo. Lo que sí voy a pedirles es muy difícil, por más que en los mensajes internos, así en privado, ustedes me pidan, mire, por algún motivo no me dio para enviarlo, recién estoy bregando con los correos electrónicos, se lo enviaría al WhatsApp. Yo generalmente le voy a decir sí, no hay problema, ¿no? Pero se me pasa de modo involuntario se me pasa lo que me envían al WhatsApp y queda archivado y al final es muy probable que no lo revise, así que por favor la norma y la regla válida es que todo lo que se envía a través del correo va a ser revisado. Ya lo del WhatsApp no se confíen, es poco probable que se revise, entonces tomen todos los recaudos posibles por favor para que puedan hacer un envío a través de correo electrónico. Habíamos visto un ejercicio de este tipo, le hicimos una variante a este ejercicio y el resultado directamente le salía cero, ¿no? Porque no es probable obtener una bolita de un color que no tengamos disponibilidad, ¿no es cierto? Es como que yo tenga una cajita con 4 o 5 bolitas blancas y le diga al extraer una cuál es la probabilidad de obtener una bolita azul. La probabilidad va a ser cero, ¿no? Pues no va a haber forma de extraer una bolita azul, dado que no existe ninguna bolita contenida en la caja que sea ese color. Es lo mismo que yo lance un dado y les digo calcular la probabilidad de que como resultado tengamos el número 7, o sea, los 7 puntitos. Entonces, la probabilidad de que suceda eso va a ser cero, porque no existe directamente, ¿no? Entre los resultados de un dado, el número 7 tenemos entre los resultados de un dado desde el 1 hasta el 6, ¿no? Más o menos una situación parecida era la variante que se realizó. Seguimos en esa línea de realizar ejercicios prácticos dentro del teorema de Bayes.
Por favor, cópiense a sus apuntes este enunciado, ejercicio número 3. Nos dice el 100% de una población de electores se divide en 3 estratos sociales excluyentes. 2 puntos, baja, media y alta, punto y coma, de manera que la clase baja o media son el 90% del total y la clase media o alta el 40% del total, coma. De los primeros sondeos realizados para las próximas elecciones, se afirma que el porcentaje de electores que votarían por el candidato D puede ser, 2 puntos seguidos, nos dice 30% de clase baja, 50% de clase media, 70% de clase alta, punto y coma. Se elige un elector al azar y se encuentra que vota por D, vota por el candidato D, y nos pregunta dentro de signos de interrogación, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase alta? Ese es el enunciado. Por favor, cópienlo a sus apuntes. Y ahora vemos la resolución. Ahora vemos la resolución de este ejercicio paso a paso. Vamos a dejar esta pantalla un minutito, por favor, para darles tiempo a que las demás personas que se están integrando puedan copiárselo el enunciado. Y mientras vamos viendo la resolución, o sea, durante el tiempo que visualicemos la resolución de este ejercicio, voy a pedirles por favor que todo el mundo vaya verificando o siguiendo los cálculos con su calculadora, a manera de que van copiando. Ya la idea es ir practicando para que cuando se le dé la opción de poder eximirse, ustedes tengan realizada la práctica, puedan desarrollarlo de forma ligera, de forma rápida, sin dudar mucho. Lo complicado a medida que, lo complicado de los ejercicios para poder eximirse es de que a medida que vamos avanzando clase más clase, se van a fijar ustedes que el tiempo que se dispone para poder resolverlo va disminuyendo, va siendo mucho más ajustadito cada vez. Eso pensando en que ya la gran mayoría tiene más práctica para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces, mientras más practiquemos, nos va a ayudar bastante a poder eximirnos y resolver el ejercicio y enviarlo sin mayor problema. Y de ese modo nos eximimos. Entonces, todo el mundo que tenga disponible una calculadora saca y va verificando los cálculos. Voy a pasar a mostrar la resolución del ejercicio. Un medio minutito más y paso a mostrar la resolución del ejercicio. Para ello voy a silenciar cámara, apagar cámara y silenciar micrófono. Bien, tenemos ejercicio número 3. Dice lo siguiente el enunciado. El 100% de una población de electores se divide en 3 estratos. En 3 estratos sociales excluyentes. 2 puntos, un estrato que lo denomina como clase baja, media y alta, de manera que la clase baja o media son el 90% del total, y la clase media o alta son el 40% del total de los que son los electores. De los primeros sondeos realizados para las próximas elecciones se afirma que el porcentaje de electores que votarían por el candidato D pueden ser 30% de la clase baja, de que votan por D, 30% de lo que es la clase baja, voy a llamarle simplemente como una B mayúscula, 50% la clase media, y un 70% de lo que es la clase alta votarían por D. Se elige un elector al azar y se encuentra que vota por D. Eso es lo que ya está sucediendo. Lo que ha sucedido es de que el elector elegido al azar sucede
que vota por D, o dado que ya votó por D, dado que vota por D, nos pregunta cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase alta. Planteémoslo el ejercicio, que en realidad eso es lo que puede confundir un poquito respecto a los enunciados que vayamos a tener tanto en los prácticos, exámenes o cualquier tipo de ejercicio de probabilidad. Lo complicadito es plantearlo el ejercicio o ordenarlo nuestros datos para poder ingresar en la formulita que tenemos forma de cálculo para el teorema de Bayes. Nos dice en el planteamiento que lo más práctico es hacer un gráfico muy parecido a lo que se lo conoce como los gráficos de Venn. Lo que es un rectángulo, lo que viene siendo nuestro 100% o elemento que vamos a estudiar. En todo caso, en realidad este rectángulo representa nuestro 100% de los elementos de que trata el ejercicio. ¿Este ejercicio de qué trata? Trata de unos electores que están divididos en tres estratos: clase baja, media y alta. Entonces el 100% es esa distribución justamente. Yo de forma proporcional voy a hacer esas divisiones. De este 100% nos dice que hay una parte que representa a la clase baja, otra parte, que pertenece a la clase media, que llamarle M, y otra proporción que pertenece a la clase alta. El gráfico puede ser elaborado de este modo. Esta proporción del rectángulo pertenece a lo que es clase alta, esta proporción pertenece a lo que es clase media, y esta proporción pertenece a lo que es clase baja. ¿Qué datos más nos da? No nos los da separando de ese modo, pero sí nos dice de que entre la clase baja o media tenemos un 90%, esto es la baja y esto es la media, esto representa el 90%. ¿Qué más tenemos? Y la clase media o alta son el 40%, va a decir esta porción que es la media más esta porción que es la alta. Tenemos que desde aquí, hasta esta parte más o menos, representa el 40%. Y aquí por simple deducción vamos a hacer lo siguiente: si la baja más la media son 90, ¿cuánto nos faltaría para llegar al 100%? Para decir, lo voy a hacer con otro color para diferenciar. Vale decir que ese restante 10%, esta proporción restante, viene siendo el 10% faltante para llegar al 100%, para decir estos 90% más 10 nos hace el 100%. Si esta porción es el 10% y yo tengo que desde aquí hasta aquí son el 40%, o sea que esta parte lo que corresponde solamente a la clase media, voy a tener el 30%, o expresado en forma decimal, viene siendo como un 0,3. Si aquí tengo el 30% y esto es el 90%, entonces si yo hago la diferencia 90% menos 30%, que a propósito lo escribo en forma decimal como 0,3, lo podría expresar también como que esto es el 30%, esto de aquí dijimos que es el 10%, lo vuelvo a anotar aquí arriba. ¿Cuánto sería la porción que corresponde a la clase baja? Tengo 30 más 10 por aquí son 40, y para llegar al 100%, aquí tendría yo todavía un 60%, o en forma decimal que lo anoto como un 0,6. Prefiero que nos acostumbremos a manejar
en forma decimal para efectos de cálculo o para cálculos en la formulita, todos estos porcentajes entran en forma decimal. Entonces aquí tengo este 10% que viene siendo 0,10, si quieren lo anotan 0,10 o 0,1. ¿Qué datos más tengo para ordenar en el planteamiento que voy a hacer? Nos dice, voy leyendo el enunciado, nos dice que de los primeros sondeos realizados para las próximas elecciones se afirma que el porcentaje de electores que votarían por el candidato D pueden ser 30% de clase baja, 50% de clase media y 70% de clase alta. Atendamos un poquito aquí. Hay una característica común que va a haber entre estos tres estratos o entre este rectángulo que representa a nuestro total en cuanto a elementos de estudio para el ejercicio. Lo que debemos hacer es sí o sí identificar una característica común, y esa característica común la vamos a representar como un rectángulo que va a representar esos porcentajes. Es decir, la característica común que yo puedo ver aquí después de leer el enunciado, que hay un porcentaje que va a votar por el candidato D en los tres estratos, vale decir, represento con un rectángulo lo que votarían por el candidato D. ¿Cuánto es el porcentaje de esos electores que votarían por el candidato D que pertenecen a la clase baja? Me lo da el enunciado. 30% votará por D de la clase baja, ya no lo expreso en modo porcentual, me acostumbro a forma decimal, es igual a 0,3. El 50% de la clase media votará por D, que viene siendo 0,5, y el 70% de la clase alta votará por D. Fíjense que lo común para este caso son los electores que votarán por D. Armado este gráfico, se podría directamente plantear la fórmula. ¿Qué me dice la formulita? La voy a hacer aquí abajo. La formulita es bien práctica y me dice lo siguiente, hablando de lo que es el teorema de Bayes. Me dice que voy a buscar una probabilidad, va unos paréntesis y va una rayita que significa dado que ya ocurrió, dado que ya sucedió, puesto que ya ocurrió algo, puesto que ya sucedió algo. Aquí voy a anotar lo que ya sucedió y aquí voy a anotar la probabilidad que ando buscando. Me dice, se elige un elector al azar y se encuentra que vota por D. Lo que ya sucedió es que vota por D. Vota por D. ¿Y cuál es la probabilidad que busca? Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase alta? La clase alta, ¿cómo la estoy representando? Con la letra A. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a este grupo que viene siendo clase alta? Va de ese modo la formulita. Entonces, una vez que escribo el encabezado, la anoto la fórmula en función a los datos que yo tengo. Dijimos que la fórmula funciona así. Es la probabilidad de esta primera parte que viene siendo A multiplicado por la probabilidad. Esto se invierte. Dijimos que haya votado por D, dado que pertenece a la clase alta. Eso en el numerador, y en el denominador va a ir la probabilidad global, que se la representa, o la vamos a escribir de este modo. Se repite una primera instancia, probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de que vote por D, dado que pertenece a la clase alta, más la probabilidad de lo que no pertenece a A, que viene siendo la probabilidad de que pertenezca, que viene siendo este otro segmento de aquí, la probabilidad de que pertenezca a la clase media por la probabilidad de que vote por D,
dado que pertenece a la clase media, o si quieren decirlo de otro modo, dado que no pertenece a la clase alta, más que viene siendo como una especie de A complemento, todo esto, más esto que voy a escribir, la probabilidad. ¿Quién más formaría parte de lo que no es A? Por favor, esta partecita atendamos. Lo que no es, si esto viene siendo A, todo esto viene siendo A, lo que no es parte de A es la suma de esto que representa la clase media más lo que representa la clase baja. Todo este rectángulo, entonces es eso lo que estoy haciendo. Sumé lo que es la clase media y sumo lo que es la clase baja. Entonces voy a decir la probabilidad de que pertenezca a la clase baja multiplicado por la probabilidad de que vote por D, dado que pertenece a la clase baja. Con esto de aquí puedo reemplazar valores sin ningún problema y voy a decir la probabilidad de que pertenezca a A, dado que votó por D, y le reemplazo valores. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a A? Viene siendo todo esto de aquí. ¿Cuánto es eso? 0,1 dijimos, multiplicado por la probabilidad de que vote por D, dado que pertenece a la clase alta. ¿Cuál es el porcentaje de los que votaron por D? De los que votan por D, en cuanto a la clase alta, tenemos un porcentaje aquí que es 0,7. El 70% de los electores, según los sondeos, vota por el candidato D. Y en el denominador, en una primera instancia, va esta misma parte que repite 0,1 por 0,7 más la probabilidad de que pertenezca a la clase media, viene siendo esta porción de aquí que es el 30%, en forma decimal es 0,3 multiplicado por la parte que votó por D, dado que pertenece a la clase media. ¿Cuánto es lo que votó por D? Que viene siendo este rectángulo en color rojo, que es el 0,5, que vota por D y pertenece, dado que pertenece a la clase media, más la probabilidad que pertenezca a la clase baja, que viene siendo el 30%, clase baja no es 30, es 60%, que viene siendo 0,6, multiplicado por la probabilidad de que vota por D, dado que pertenece a la clase baja. Eso sí es el 30%, ¿no? Lo que vota por D y pertenece a la clase baja viene siendo el 30%. Si hacemos esas operaciones, pueden hacerlo por partes o directo. 0,1 por 0,7 me va a dar 0,07 y en el denominador me va a dar un valor de 0,4 y esa división me va a dar un valor de 0,175, que ese es el porcentaje que andamos buscando. Para plantearlo este ejercicio, la otra alternativa, bueno, esta sería la respuesta, la probabilidad que andamos buscando. Para plantearlo ese ejercicio de otro modo, o si buscamos ordenar nuestros datos de otro modo, puede ser muy útil la elaboración de lo que es el diagrama del árbol. ¿En qué consiste? Son ramificaciones. Voy a poner aquí título diagrama del árbol. ¿En qué consiste? Representar a través de ramificaciones nuestros datos que lo hemos organizado con este cuadro, con este gráfico que se le parece mucho a lo que son los gráficos de Venn o diagramas de Venn, o ordenarlo nuestros datos a través de un diagrama del árbol. ¿Cómo puedo hacer eso? Del total de los elementos de estudio que tenemos,
decimos lo siguiente. Por un lado, tengo lo que viene siendo nuestra clase baja, la voy a poner ahí, la clase media aquí y la clase alta. O podría alguien agarrar y decirme, no, lo que es alta que vaya arriba, es indiferente. Pero ensayamos, si podemos aquí la clase baja, media, y aquí sería la alta. ¿Cuál es la proporción de la clase baja? Con el mismo razonamiento de que el 90 es la clase baja más la clase media, y el 40% es la clase alta más la clase media. Yo puedo deducir que para la clase alta tengo un 0,10%, igual en forma decimal. La clase media hemos visto que las diferencias que hacemos es este 0,3 y la clase baja es este, el porcentaje es 0,6. Si yo sumo todo esto siempre me da una suma igual a 1. 0,1 más 0,3 son 0,4 más 0,6 me da el 100%. De lo que corresponde a la clase alta hay una parte que votaría por D y una parte que no votaría por D, que lo llamo como D'. Lo que vota por D viene siendo el 70%, 0,7, y lo que no vota por D para llegar al 100% sería, hay un 30% que es un 0,3. Lo mismo ocurre para esta ramificación que representa la clase media. Hay una porción que vota por D y una porción que no vota por D. Lo que vota por D viene siendo el 50%, forma decimal 0,5, y lo que no vota por D viene siendo el otro 0,5. Para el caso de la clase baja tenemos una ramificación que va a representar a quienes votan por D y otra ramificación que va a representar a quienes no votan por D, que lo llamo como D', de complemento. Hay un 30% que vota por D, por lo tanto hay un 0,7, un 70% que no votaría por D. De aquí yo puedo obtener los valores para plantear la fórmula y cargarle valores a la fórmula. ¿Qué me dice? Busco la probabilidad de que pertenezca a la clase alta dado que votó por D. La fórmula ya hemos visto, se la escribe de este modo: probabilidad de A, esta primera parte, por la probabilidad de esto invertido, lo mismo al denominador, y aquí va la probabilidad global o total, y nos dice cuál es la probabilidad de A, es esta ramificación de aquí, 0,1, voy con valores. La probabilidad de que vote por D, dado que pertenece a la clase alta. Si estoy en la ramificación de clase alta, ¿cuál es el porcentaje que vota por D? Viene siendo el 0,7. Al denominador, en una primera instancia, lo mismo, 0,1 por 0,7, más la probabilidad de que pertenezca a la clase media, 0,3, por la probabilidad de que vote por D, dado que se trata de esta ramificación de clase media, el 0,5, fíjense, vamos viendo los valores, vamos a llegar a lo mismo. La probabilidad de que dijimos que no pertenezca a es la suma de la clase media más la clase baja, en este caso 0,6, multiplicado por la probabilidad de que vote por D, dado que pertenece a la clase baja, nos dice que es el 30% lo que vota por D y el 70% lo que no vota por D. Entonces, cargo esos valores, hago los cálculos y bien, esa es la resolución para este ejercicio aplicando la formulita de Bayes. Básicamente, mientras van terminando de copiar, básicamente cómo hace el planteamiento: genera un diagrama, genera un gráfico donde el 100% lo representa a la esencia o al objeto de lo que trata el ejercicio, en este caso los estratos sociales de los electores, y hace ¿qué le podemos llamar? Sus agrupaciones en cuanto a, en términos porcentuales, de lo que corresponde a cada estrato. Y lo que van a tratar ustedes de ubicar cuando toque resolver un ejercicio de Bayes
es buscar una característica que sea común a todos estos grupos, dentro de lo que pertenece a la clase alta, dentro de lo que pertenece a la clase media o dentro de lo que pertenece a la clase baja. Hay que buscar alguna característica que sea común. En este caso, en el enunciado nos dice de que hay un porcentaje de los que pertenece a la clase alta que votarían por D, por un candidato D. Lo mismo ocurre dentro de la parte que corresponde a la clase media. Lo mismo, hay un porcentaje que votaría por D dentro de lo que corresponde a la clase baja. Entonces ahí identifico esta fracción que viene siendo un subconjunto o un subgrupo de todo nuestro elemento de estudio. Entonces, una vez que identificamos esta partecita, que es la parte común en todos los casos, de ahí se puede armar la fórmula. Generalmente esa es la forma más práctica de plantear los problemas de Bayes. Ya una forma alternativa vimos que es elaborando el diagrama del árbol, donde también se visualiza a través de las ramificaciones todos los valores de probabilidades que al final intervienen en la formulita. No sé si hay alguna duda con este ejercicio, por favor nos comentan, pueden abrir su micrófono, mientras esperamos que copien las demás personas, podemos tratar de ayudarles si hubiesen algunas dudas de lo que es este ejercicio. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una pequeña duda. Sí, buenas tardes, lo escuchamos, por favor. Justo me perdí en la parte del principio donde colocamos que la clase alta era el 10%, la clase media el 30% y la clase baja el 60%. ¿Eso cómo lo hallamos o cómo lo determinamos? Ah, ya, perfecto, excelente la pregunta. Fíjense que... Lice, un ratito, disculpe. Yo también tenía una duda de la parte donde la parte dice 0,7, 0,5 y 0,3. Por favor, si eso más lo puede explicar. Ya, claro que sí, claro que sí. Mientras van copiando, voy a tratar de no mover esta pantalla, nos dice lo siguiente. En la mayoría de los ejercicios no nos van a dar generalmente de una forma muy clara, los datos para poder armar nuestros diagramas de Venn, nuestro gráfico de Venn. Estos grafiquitos aquí, en muchas ocasiones no están todos los datos muy explícitos para poder armarlo, pero sí nos los da de modo que podamos nosotros, a través de razonamientos lógicos y muy simples, poder ordenar nuestros datos. Si se fijan, el enunciado nos dice que nos da los siguientes porcentajes. Dentro de lo que es la clase baja o media, nos dice que conforman el 90%. Nos da el dato de que lo que corresponde a la clase baja y a esta parte de la clase media corresponde al 90%. Si esto corresponde al 90%, voy a resaltar el cursor. Yo por simple razonamiento puedo decir que para llegar a este 100%, para llegar al total, lo que me sobra, que corresponde a la clase alta, va a ser un 10%. Este 10%, si ustedes se fijan en el enunciado, no aparece en ninguna parte. Pero lo tengo que poder plantear por simple razonamiento. Si sé que entre lo que es la clase media o baja, tengo el 90%, entonces para completar al 100%, yo le asigno el 10% de lo faltante que viene siendo la clase alta. Además me dice que la clase media o alta, vale decir, este rectángulo de la clase alta, sumándole lo de la clase media, me suma un 40%. Eso me da como dato el enunciado. Y si yo sé que la clase alta es 10, para llegar a este 40%, resulta que el porcentaje de lo que viene siendo la clase media va a ser un 30%. Entonces, si aquí tengo 30 más tengo un 10 por aquí, es un 40%, por simple razonamiento puedo concluir que la clase baja resulta ser el 60% del total. De ese modo es lo que voy ordenando este grafiquito con los datos que yo tengo aquí.
Tal vez el enunciado de forma muy caprichosa me lo muestra de ese modo, ¿no? Podría el enunciado venir diciéndome directamente hay un 10% de la clase alta, un 30% de la clase media y un 60% de la clase baja, pero no siempre nos va a venir de forma explícita, pero por simple razonamiento podemos llegar. Ahora, la otra consulta que hacía su compañera, ¿de dónde aparece este 07, 05 y 03? Dentro del enunciado, lo que hay que tratar de buscar en los enunciados cuando tratemos de plantear plantear problemas de valle, hay que tratar de identificar características que sea común a todos los grupos. Qué sé yo, si hablamos de bolitas de colores, el ejemplo más simple que hemos estado haciendo, hay que tratar si en las urnas o en las cajas donde están contenidas las bolitas de colores, vamos a tener algún color que esté presente en una de las cajas, ese mismo color en otra de las cajas y el mismo color en otra de las cajas, sea cual sea el ejercicio. A lo que me voy a buscar características comunes. Y en este caso, lo común para este ejercicio me dice que, del enunciado me dice que hay un 70% que votarían por D, por un candidato D, que pertenecen, me dice, dado que pertenecen ellos a la clase alta. Ahora, como de forma porcentual, no puedo ingresar yo en la fórmula y hacer cálculo. Si ustedes se dan cuenta, la formulita, por favor, siempre los valores ingresan de modo decimal, vale decir 0,7, 0,5, 0,3 en forma decimal. Por más que venga todo expresado en los enunciados de modo porcentual, para hacer los cálculos ustedes lo tienen que llevar sí o sí a un modo de decimales para hacer los cálculos. Y los resultados, para tener una noción de que vamos bien o no vamos bien, sus resultados cuando calculemos probabilidades van a estar comprendidos los valores entre 0 y máximo 1. Si a alguien, por algún motivo, qué sé yo, me equivoco en cargar algún numerito y sucede que como resultado me sale un valor de 2.5, 2.6, lo que se me viene a la cabeza es eso de algún ejercicio que se dio para poder eximirse y varios coincidían con esos valores, 2.5 o 2.6, no recuerdo. Si ven que sale un valor mayor a 1 como resultado en cuanto a valores de probabilidad, que sea una alerta, que sea una alarma, algo no estoy calculando bien, me vuelvo a revisar y me fijo que los valores estén bien cargados. Es muy común, es bastante común equivocarse al cargar los valores de probabilidades parciales dentro de la fórmula y ponerlos en modo porcentual, y eso no va a salir de cálculo cualquier cosa. Ya entonces hay que tomar en cuenta de que cuando carguemos a la fórmula, entran sí o sí en un formato de decimal, como decimales, no en términos porcentuales. Y además, como un indicador de que vamos bien, los valores, repito, de resultados que ustedes van a obtener en cuanto a probabilidades, solamente pueden ser valores que estén entre 0 y como máximo 1. Vuelvo a lo que consultaba su compañera, ya me salió un poquito el tema, pero vuelvo. Entonces, estos 70% que votarían por D, dado que pertenecen a, lo cargo aquí al gráfico como 0,7, viene siendo esto el 70%, pero aquí lo estoy expresando en forma decimal. ¿Por qué lo expreso en forma decimal? Porque después lo voy a cargar a la fórmula en forma decimal. Nos dice también como dato, si ustedes lo leen en el enunciado, hay un 50% que votarían, por el candidato D, que pertenecen a la clase media. Y lo mismo sucede para la parte de la clase baja, de los que votarían por ese candidato D, hay un 30% que votarían por D. Es de la interpretación de esa parte del enunciado que me aparecen estos valores aquí. No sé si se aclara la duda de las dos personas que consultaban, por favor nos comentan. Sí, licenciado, ahora sí quedó claro. Ya, perfecto. No sé si hay alguna duda más respecto a lo que es este ejercicio de las personas que están siguiendo la clase. Es bueno que despejemos todas las dudas porque les va a tocar a ustedes resolver algún ejercicio
solos ustedes, por su parte ustedes, y ahí empiezan a aparecer las dudas, ¿no? Entonces aprovechemos y despejemos las dudas aquí. Lo escuchamos a su compañero, por favor, que nos decía. Le dicen lo que acaban de preguntar mi compañero de la baja y media, donde usted señala con corchete y dice que todo el teorema de Bayes es el 100%. Yo lo interpreté así, que cuando usted puso arriba del cuadro el 10%, el 30% y el 60%, yo solamente le saqué lo restante, lo que le faltaba al 40% era 30%. Yo lo interpreté así, de esa manera, no como lo expliqué. Si está bien. Pero llega a estos mismos porcentajes con la interpretación que usted hace. Sí, dicen. Ah, ya, excelente, excelente. Si llega a los mismos porcentajes, excelente. Deme en medio minutito, por favor. Perdón, continuemos, por favor. No sé si queda claro con el ejercicio o habrá alguna duda más en cuanto a la resolución de este ejercicio. Por favor, nos comentan. Elisa, el diagrama del árbol, por favor. Ya, el diagrama del árbol. ¿Qué partecita, por decir, habría duda en el diagrama del árbol o...? Lo que le puso en la alta 0,7 y 0,3. Ya, 0,7 y 0,3, ya, perfecto. Expliquemos los completos del diagrama del árbol. Decíamos la anterior clase, para los que tal vez por algún motivo no estuvieron, para poder plantear un ejercicio y resolver a través de la formulita de Bayes, hay dos opciones de ordenar nuestros datos. Simplemente esto es para ordenar nuestros datos. Lo ordenamos a través de este diagrama de Venn o a través de este diagrama del árbol. Cualquiera de los dos, el que les quede más cómodo, ustedes pueden utilizar. Alguien consultaba, ¿necesito utilizarlo ambos sí o sí? No, no es necesario utilizar ambos. Pueden utilizar el que ustedes sientan que manejan mejor o se sientan más cómodos. ¿Cómo inicia el diagrama del árbol? Son ramificaciones. ¿Qué voy a representar aquí? 3 ramificaciones, que son los 3 grupos que tengo en cuanto a los estratos. Uno, la clase alta, media o baja. Los valores generalmente los ponemos en modo decimal y si se fijan, la suma de todo esto siempre nos da un valor igual a 1. Si lo expresamos o lo interpretamos eso en modo porcentual, o es el 0% o sumado nos va a dar hasta un 100%, pero mejor acostumbrémonos a manejarlos en forma decimal. Después, ¿qué más sigue en cuanto al diagrama del árbol? Dentro de la ramificación de lo que es clase alta, nos dice que hay una parte que va a votar por D y otra parte que no va a votar por D. Lo que no va a votar por D simplemente lo estoy llamando como D', que viene siendo de complemento, que es el sobrante, la parte que no votaría por D. Entonces, lo que no votaría por D está en esta ramificación. Según el enunciado, me dice que hay un 70% que va a votar por D. Entonces, no es necesario que me venga de manera explícita el enunciado, el porcentaje de lo que no va a votar por D. Simplemente por deducción, yo digo, si el 70% vota por D, entonces para llegar al 100% hay un 30%, que es el 0,3, de que no votaría por D. Lo mismo sucede con la ramificación que viene de la clase media y hay un 50% que votaría por D según los datos del enunciado, y por deducción yo puedo concluir de que si solamente el 50% vota por D, hay un 50% de electores que no va a votar por D. Lo mismo para la ramificación de la clase baja. De esta ramificación de lo que es la clase baja, nos dice el enunciado que hay un 30% que va a votar por D. Hay un 30% que va a votar por D, y por deducción, si solo el 30%, solamente el 30% va a votar por D, va a haber un 70% que viene siendo en forma decimal igual a 0,7, que no votaría por D. De ese modo es como armamos el diagrama del árbol. No sé si le va quedando claro. Por favor, nos comenta la persona que consultaba. Sí, dice, gracias. Ya, excelente. ¿Quién más tuviese alguna duda con este ejercicio, con la resolución de este ejercicio? ¿Se entiende, Lisa? Excelente, excelente, qué bueno que se entienda. Bien, vamos a continuar, por favor. Creo que Bayes no es más que esto, para que nos dé el tiempo.
voy a poner un enunciado que quiero que lo resuelvan ustedes, que va directamente por su primer parcial. Y vamos a volver a trabajar con lo que son las bolitas de colores. Ejercicio número 4 nos dice, suponga que existen 2 urnas. Hicimos algún ejercicio con 3 urnas o 3 cajitas de colores, ¿no? La probabilidad era 1/3, la probabilidad de escoger una de ellas, en este caso la probabilidad de escoger una va a ser 1/2 porque son solo 2 urnas, ¿no? Suponga que existen 2 urnas, la primera contiene 2 bolitas rojas y una verde, en tanto que la segunda contiene una bola roja y 2 verdes. 2 puntos aparte, nos dice el inciso A. Se elige una urna al azar. El hecho de elegir esa urna al azar, por si acaso, va siendo una probabilidad de 1/2, ¿no es cierto? Son 2 urnas y el hecho de elegir una no es más que dividir uno entre 2. Lo van a ocupar entre los cálculos que se vaya a hacer. Y después se elige al azar una bola de esta urna, la bola es roja y nos pregunta cuál es la probabilidad de que la urna seleccionada haya sido la primera. Pueden ustedes llamarle para ordenar sus datos, a la primera urna la podemos llamar como A, a la segunda urna como B, y de ese modo va a ser muy parecido su ejercicio a uno que ya hicimos en la anterior clase. Hicimos un ejercicio muy parecido. Creo que el inciso A no costaría absolutamente nada hacerlo. Simplemente ordenamos un poquito las letras que vamos a utilizar. Pero para poder eximirse hay más incisos. Nos dice el inciso B, se elige una urna al azar y después se seleccionan 2 bolas también al azar. Sin reemplazo, quiere decir que cuando sacamos una, esa bolita va quedando fuera cuando procedemos a sacar la segunda. Entonces, repito, se elige una urna al azar y después se seleccionan 2 bolas también al azar de esa misma urna. Nos dice que la primera bola es roja y la segunda bola es verde. Y nos pregunta cuál es la probabilidad de que la urna seleccionada haya sido la primera. Nos está preguntando la misma probabilidad que en el inciso A. Para no hacerlo largo, vamos a quitarle este tercer inciso. Solamente inciso A, inciso B. ¿Alguna duda, por favor, con el planteamiento de este ejercicio? Las personas que estén eximidas y gusten y hayan copiado en sus apuntes el ejercicio anterior y gusten retirarse de la reunión, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Quienes estén eximidos y quieran resolverlo para tenerlo en sus apuntes, perfecto, pueden también permanecer en la reunión y lo copian el enunciado e intentar resolver. Pero solo las personas que no están eximidas, por favor, lo resuelven, le sacan una imagen, lo hacen PDF y me lo envían a la dirección de correo. Mientras van copiando, voy a anotarla la dirección de correo que utilizamos. Y si alguien tiene alguna duda, algo que no se entienda del enunciado, nos comenta, por favor, para que se le aclare la situación, ¿no? Y no trabajen en vano. Dice en el inciso B, dice sin reemplazo, ¿cómo sería eso? Dice que en el inciso B la variante es que ya no sacan una sola bolita, sacan una segunda bolita, sacan una primera, una segunda de la misma urna. Y además nos dice que se puede evidenciar que la primera bolita que sacaron fue roja y la segunda bolita que sacaron fue verde. O sea, lo que ya ocurrió son 2 cosas, que sacaron una roja y una verde. Por si acaso, para el planteamiento de este problema vamos a tener, no es tan simple, va a exigir mucho, realmente mucho de ustedes para poder resolver. Van a tener hasta que se cumpla el horario de clase, hasta las 18
15 creo que, ¿no? 18-15, por favor. Lice, una pregunta en el inciso A donde dice que se elige una urna al azar. ¿Yo puedo elegir cualquiera de las dos o cómo? Sí, se elige una urna al azar. O sea, imaginemos la situación. Usted va avanzando hacia una mesa donde en la mesa hay dos cajitas. Llega a la mesa y usted va a seleccionar una de ellas. ¿Cuál va a seleccionar? Va a suceder al azar. Va a elegir cualquiera de las dos, así al azar, de forma aleatoria. Bueno, elige una de esas urnas al azar, dice. Y dentro de esa urna hay bolitas que contienen, esa urna contiene bolitas de colores. Entonces, para el inciso A, se elige una bola de esta urna, de la que eligió la urna que ha sido elegida, y nos dice que después de sacar la bola nos damos cuenta que es roja. Y nos dice cuál es la probabilidad de que la urna que haya seleccionado, calcular los valores de probabilidad, de que la urna seleccionada haya sido la primera. Bueno, a la primera llamémosle A y a la segunda B si quieren diferenciar un poquito. Esa es lo que esa es la situación que nos da esa redacción del enunciado. Sin diagrama, ¿no, Licen? ¿Perdón? ¿Va a ser con diagrama? ¿Diagrama del árbol? No es una exigencia el diagrama, pero sí ayuda mucho. Ayuda más que todo a no equivocar los datos, a no confundir. Pero si quieren armarlo sin diagrama, no hay ningún problema. La dirección de correo es esa. Hora máxima de envío. 18:15, por favor. Para los que no están eximidos, les deseo la mayor de la suerte. Resuélvanlo. Exige mucho de ustedes para poder resolver. No voy a decir que es algo complicadísimo, pero sí va a exigir mucho de razonamiento. No sé si hay alguna duda más con este enunciado. Quienes ya lo tengan copiado y gusten desconectarse de la reunión, lo pueden hacer para trabajar de forma más tranquila. Pueden consultar sus apuntes, libros, lo que deseen, no hay ningún problema, las mismas recomendaciones. Sí, cada quien que va a participar, por favor, en la hojita donde trabaja, en la parte de arriba le pone su nombre escrito con lapicero, antes de sacarle la foto y me lo envía. Bien, suerte para los que participan. Nos estamos viendo la siguiente clase. Yo voy a dejarle esta pantalla un par de minutos más por si alguien no ha terminado de copiarse el enunciado. Lisa, disculpe, ¿será que la puede dar hasta las 6:20, por favor? Sí, Lisa, por favor. Porque es que demora mucho en enviar. Nos vamos a confundir con los horarios. Ya yo lo voy a relacionar nomás con el horario de clase. O sea, tienen bastante tiempo. El primer inciso, si ustedes simplemente revisan su apunte, van a darse cuenta que en 5 minutos lo resuelven. ¿Ya? Y el restante del tiempo, póngale media hora pensarlo y plantearlo. El inciso B creo que está nomás holgado. Así que no pierda más tiempo y a trabajar, por favor. Ya se mantiene el horario de clases para lo que es. Dicen cuando dice, en el inciso B, cuando dice sin reemplazo, y me dice la primera bola es roja y la segunda verde. Ya quiere decir que usted va a sacar la primera bolita y esa bolita se queda afuera, ya no la vuelve a colocar a la caja. Y después saca una segunda, pero ya cuando saca la segunda, ya no hay una bolita que había al inicio dentro de esa caja, ya las condiciones cambiaron. Hemos hecho varios ejercicios en los anteriores subtítulos con y sin reemplazo. En este caso nos dice sin reemplazo. Es un evento dependiente, ¿no es cierto? La segunda extracción ya cambió la condición que había dentro de la caja. Bien, no sé si hay alguna duda más. Disculpe, fuera de este tema, ¿hasta qué fecha tenemos tiempo para presentar los prácticos? Los prácticos, por favor, son para este próximo martes que tenemos fijado fecha de examen.
Martes puede ser hasta la finalización del día, no hay ningún problema, hasta las 24 horas. Ya, licenciado, gracias. Bien, no, de qué a ustedes las gracias. Dicen, ¿y los que no se eximen tienen que dar el primer examen el martes? Sí, por favor, con los que no se eximen, nos vemos el martes para dar lo que es el parcial. Y todas las personas, por más que estén eximidos y quieren la nota del práctico, presentan su práctico, es muy independiente, ¿ya? Dicen, ¿cómo va a ser el examen? Más o menos. Va a ser muy parecido a lo que hemos estado desarrollando todas las clases, algo parecido va a ser, no hay... Dicen, una pregunta, ¿el examen cuánto tiempo va a durar? Son bastante cortitos los exámenes. La gran opción de aprobarla con bonita nota la materia es eximiéndose. Entonces, los tiempos para exámenes son muy exageradamente cortitos. Va a estar en función a la cantidad de preguntas que vaya a haber. Si hay bastantes preguntas, un poquito más de tiempo. Y si son pocas las preguntas, menos tiempo. Pero es bien ajustadito. Dicen, el práctico hay que enviarle al correo, ¿no? Sí, al correo, ese mismo correo, por favor, lo van a enviar. Sí o sí en formato PDF, ¿ya? Y que no sea calidad alta porque no logra enviar. Hay algunos prácticos que tienen 10, 15 páginas, entonces la idea de hacerlo en un solo archivo en PDF es que el archivo no sea pesado, entonces no le den calidad alta. Suerte para los que están participando, voy dejando de compartir y cierro la reunión. Suerte para todos, gracias, hasta luego. Preguntaba alguien si vamos a subir la grabación. Sí, perdón, está pendiente la clase anterior más. Hoy sí en la noche le subo la grabación de la clase anterior y de esta clase.